Y voy a leer en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice la palabra, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos ahí en casa, audiencia, amigas, amigos, gente de Dios, diga esa palabra conmigo, el último versículo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Muy bien. La nueva normalidad. Esta frase se comenzó a usar con relación a la economía en la recesión del año 2008 para ilustrar las condiciones y la adaptación a la misma inmediatamente posterior a los acontecimientos. Inmediatamente posterior a los acontecimientos. De hecho, una crisis financiera donde se desploman la bolsa de valores, la industria, la inmobiliaria y el comercio, la economía en general, es aguda, es intensa una crisis de esa naturaleza. Sin embargo, si podemos valorar los tipos de crisis que pueden azotar las naciones, las sociedades, no es comparable con una crisis de tipo de salud. La crisis de salud es más aguda, más tremenda, mayormente cuando se trata de los patógenos o de los virus que siempre han convivido con los seres humanos, haciéndonos a las sociedades la vida imposible. Porque una plaga viral que se hace epidemia y pandemia global trae una amenaza directa a la salud de las personas, y por ende la salud trae consecuencias al trabajo, a la economía, y luego el hambre, el desempleo y una serie de efectos. Así que hoy la pandemia, la crisis en la cual estamos sobrepasando el mundo, es esencialmente altamente crítica comparada a todas las demás. Y se ha comenzado a hablar de esta palabra o de esta frase que se llama la nueva normalidad, que posterior a la cuarentena o al confinamiento, ya no es cuarentena porque ya son más de 40 días, al confinamiento viene entonces una nueva normalidad. ¿Qué es normal o normalidad? Pregunto, ¿qué es normal o normalidad para ti? Normal o normalidad es una forma de vivir de hábitos ya establecidos. Normal o normalidad es comodidad, lo habitual, lo rutinario, lo natural, lo acostumbrado, lo común, lo usual. Eso es para nosotros en la vida humana lo normal o la normalidad. En lo normal tomamos los cambios lentamente. No podemos ignorar que la vida a través de los tiempos ha ido evolucionando más rápidamente con los cambios. Pero cuando estamos dentro de lo normal,
Los cambios los vamos tomando lentamente según nuestros intereses o según nuestra necesidad en los campos de la vida. En lo normal podemos estar adormecidos. En lo normal podemos estar conformes. En lo normal podemos estar absorbidos en el sistema y las culturas que nos rodean. Y estos también son males o virus que contagian personas, familias y sociedades. Como que necesitamos una nueva normalidad, interrumpir lo normal que habíamos estado o que estemos viviendo. Podemos estar en lo normal adormecidos, sueños adormecidos, metas adormecidas, planes adormecidos, liderazgo potencial adormecido. Podemos estar conformes a vida cristiana conforme, crecimiento cristiano conforme, matrimonios adormecidos y conformes, jóvenes, emprendimientos conformes y adormecidos, iglesias y ministerios adormecidos, porque estamos dentro de lo normal, dentro de la normalidad habitual, acostumbrada, absorbidos en el sistema y en las culturas que nos rodea. Ya nos encapsulamos en esas culturas y ahí nos sentimos conformes, confortables, y nos sentimos seguros en aquello que nos rodea, que nos envuelve. Así pensamos, así hablamos, se nos olvida muchas veces de dónde venimos y hay veces perdemos la idea o la visión hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, porque estamos habituados a lo normal. Hoy es normal que las mujeres voten en elecciones para elegir gobernantes, pero hace 100 años era anormal. Era anormal. ¿Y cómo se hizo normal? A puros golpes. A puros golpes. Así que adoptamos como normal casi todas las cosas. Adoptamos como normal casi todas las cosas. Dejamos de orar, se vuelve normal. Dejamos de estudiar las escrituras, se vuelve normal. Dejamos de congregarnos sistemáticamente, se vuelve normal. Dejamos de perdonar, dejamos de trabajar en equipo, dejamos el liderazgo, el servicio, el llamado de Dios, y eso se hace normal en nosotros. Dejamos nosotros de emprender, de soñar cosas nuevas, y eso se hace normal en nosotros. Dejamos de seguir matando al viejo hombre, crucificando la conducta humana pecaminosa y buscando cambios en nuestras vidas. Lo dejamos de hacer, eso se vuelve normal en nosotros. Se vuelve conformista. Adoptamos como normal casi todas las cosas. Quizá los hábitos en la televisión, los hábitos en el manejo irresponsable del dinero, quizá las relaciones interfamiliares, quizá nuestras actitudes dentro de la iglesia. Volvemos y caemos en hacer normal casi todas las cosas. Hay veces aburridos, hay veces indecisos, inconstantes, conformistas o renegadores o tibios o timoratos, y nos volvemos en aquellas conductas y formas de hacer normales. De repente somos sorprendidos. Se vuelven normal las naciones, se vuelven normal las empresas, las compañías, se vuelven normal la forma de trabajo, se vuelve normal la clase política, se vuelve normal la conducta del ser humano. Ahora mucha gente se está suicidando porque no tienen bebidas alcohólicas, porque no tienen discotecas y lugares nocturnos, jóvenes o adultos, porque ellos han vuelto normal las bebidas. Imagínense que se dijera: prohibimos que fumen. Se muere la gente porque no puede vivir sin fumar.
Se muere mucha gente porque no pueden beber, no pueden vivir sin beber bebidas alcohólicas, sin consumir drogas, alcoholismo. Se moriría la gente porque no pueden ir a los lugares nocturnos, a los lugares acostumbrados donde se pierde la moral, donde se peca y donde se degenera, digo más bien. Se vuelve normal que siendo mujer no se siente mujer, sino lesbiana. Se vuelve normal los divorcios. Se vuelve normal que siendo todo un hombre se siente homosexual. Se vuelve normal esas conductas. Se vuelve normal esa forma de pensar y de hablar. Pero de repente viene una crisis. De repente viene un viento que azota las olas y el mar y quiere hundir las embarcaciones. De repente viene un viento sobre las naciones que traspasa fronteras, que traspasa todos los ámbitos. Viene un viento, una pandemia, una crisis de salud, y somos sorprendidos porque viene a imponer de golpe. Viene a imponer de golpe una inusual y extraña cuarentena, y con ella sigue una nueva normalidad. De golpe, minor, de golpe viene al mundo, agarra desprevenido a la comunidad científica, supuestamente haciendo una vacuna que supuestamente no se tiene. Viene a agarrar de sorpresa a la comunidad médica. Viene a agarrar de sorpresa a los gobernantes de todas las naciones, a las autoridades pertinentes. Viene a agarrar de sorpresa a las familias, a los padres de familia, a los maestros en el sistema educativo, de todos los niveles. Viene a agarrar de sorpresa a la sociedad entera, a la industria. Viene a agarrar de sorpresa a los deportes, a los eventos, a los cines, incluidas las iglesias. Nos agarra a todos por sorpresa. Un batazo, un golpe, un ventarrón que viene de todos lados, de todas partes, y se llama una pandemia. Así que consigo una nueva normalidad. Y tenemos que entender de dónde vienen las cosas, por qué suceden las cosas y hacia dónde vamos con estas cosas. Entender los cambios, transicionar y poder caminar en medio. Dice la ciencia, tenemos que convivir con toda la normalidad, entendiendo que hay un virus. Pero no solamente el virus del corona existe, hay millones de virus amenazantes, y otros males, de tal forma que tenemos que visualizar una nueva normalidad en las naciones y en el estilo de vida. La nueva normalidad no es el resultado de una consulta democrática que le preguntaron a la gente, ¿está de acuerdo? Sino una imposición del sistema amparado en una pandemia mundial. Y esta pandemia es una pandemia de miedo, es una pandemia de temor, es una pandemia de terror, es una pandemia mediática, es una pandemia escatológica, es una pandemia sistemática, es una pandemia creada para atemorizar, para impulsar una crisis geopolítica y financiera, una pandemia para llevar a la muerte a centenares de miles de personas y contagiar a millones, una pandemia para paralizar a muchas de nuestras libertades y derechos y obligaciones civiles, personales, sociales, creando así una confusión. Mire, el temor crea confusión y una incertidumbre en todos los órdenes. Me pregunto yo, ¿habrán líderes? Y yo creo que ustedes y muchos no se ocupan de ser tan inteligentes para pensar y decir, bueno, ¿será que hay élites de líderes en el mundo con grandes intereses financieros y geopolíticos para
provocar la muerte de un porcentaje de la población? Pregunto. ¿Será que hay líderes o élites de grandes intereses geopolíticos y económicos para desequilibrar naciones, potencias, economías, gobiernos y crear una crisis y un vacío de liderazgo para ellos surgir de otros continentes y llenar ese vacío? Y crear una crisis tan aguda y tan sensible para la existencia humana como es la salud. ¿Será? No importa las teorías, la iglesia no discierne esas cosas. Simplemente la forma que sea, no dejamos de creer que el hombre, el ser humano, es totalmente depravado, es totalmente impío, es totalmente pecaminoso, y todo lo que hace en malo es para autodestruir y destruir nuestro planeta, el hábitat y la sociedad entera. Recuerde que estamos en tiempos escatológicos. Entonces nos hacemos esas preguntas de tal forma que podemos entonces pensar en las cosas inusuales que nos llegaron en este confinamiento o en esta cuarentena. Cosas inusuales, diga inusuales. Por ejemplo, bueno, esta no es tan inusual porque más bien hemos aprendido a lavarnos las manos. Lavarnos las manos constantemente. Quizá no sabíamos lavarnos bien las manos, pero hemos aprendido a lavarnos las manos constantemente. Cuando éramos niños, pues crecimos en la tierra, en el petate. Ministro Allín, crecimos en el polvo, crecimos en alguna montaña de Puerto Rico, de Honduras, de Panamá, y con los virus y con aquella contaminación nos hicimos inmunes y resistentes a cualquier cosa. Pero la limpieza y el aseo personal es vital, es vital. Uso de guantes, imagínese usted, uso de guantes. Si usted usa guantes, el otro no va a decir que lo está menospreciando. Uso de mascarillas. Ahora podemos sonreír y no se nos ve que estamos sonriendo, porque la cara, parte de la cara la tenemos tapada. Lo más que podemos, andamos una mascarilla para protegernos y sobre todo proteger a los demás. Purificación de zapatos y ropa una vez entre de la calle a su casa. En algunos países estaban protegiendo, lavando los zapatos cada vez que sale, cada vez que entra, y lavándose la ropa y cambiándose. Qué tremendo. Cosas inusuales, media locas, media raras. Y luego cierre de miles de trabajos y lugares donde se desarrollan los mismos, dejando los esenciales. Mire, dejando los esenciales. Gracias a Dios, una gran parte del pueblo hispano trabajando en Estados Unidos, y es como un cierre parcial. No obstante, nuestros países latinos casi cerrados por completo. Ahora, otra, quédese en casa al estilo arresto domiciliario. Luego, distanciamiento social, o más bien dicho, físico. Está bien, distanciamiento físico, pensando o sospechando que la otra persona puede ser vector del virus. ¿A qué tiempos hemos llegado? Obviamente se ve que la gente le tiene más temor a una enfermedad, a un virus, a un viento, a una pandemia, a una epidemia, a una amenaza, a un peligro humano, que a Dios, que a la palabra. Vamos más adelante. Relaciones interpersonales a distancia. Ahora, la relación interpersonal y el afecto de unos con otros es no más levantando la mano, haciendo una señal, una sonrisa a distancia. ¿Qué le parece? Medio raro, medio extraño. Otros males, sin embargo, otros males no han desaparecido. Como es algo sistemático y mediático, la pandemia, pareciera que se nos ha olvidado que otros males siguen existiendo con más ímpetu.
Sigue existiendo miles de muertos por cáncer, por enfermedades cardiovasculares, por accidentes de tránsito, por tiroteos y violencia, violencia doméstica, corrupción, crisis en el liderazgo, crisis política. Sigue existiendo el descontrol climático o el cambio climático y los fenómenos naturales que estos traen al mundo. Sigue existiendo el aumento de la ciencia y la tecnología. Vienen situaciones que van a sorprender el mundo. Muchos otros males, muchas muertes por alcoholismo, por drogas, por narcotráfico, mucha injusticia, mucha corrupción en las esferas políticas de las naciones. Así que los otros males no han desaparecido. El aumento de la brujería, del ocultismo, de la hechicería. Parte del pueblo cristiano desanimándose, porque al ver los sucesos se desaniman, se desalientan, como que si Dios nos ha dejado de escuchar y nos ha abandonado. Otra gran cantidad de males siguen existiendo y van en aumento, de tal forma que la pandemia solo es un punto de todo el cuadro crítico que el mundo está viviendo. Uno de los profetas vio al mundo caminar como un borracho, temblar, que se tambaleaba. Así que sorprendentemente, además les digo que algunos países como Colombia, Honduras, y creo que mañana van a decirlo en California, porque habían muchas iglesias grandes y pequeñas protestando en California sobre la apertura de las iglesias. Pero recibí un video y un borrador del protocolo de bioseguridad para las iglesias, por ejemplo en Colombia y en Honduras, y se lo voy a leer, que les va a impactar, y ojalá que esto no sea así en Carolina del Norte. Y dice que para comenzar a asistir a los templos tiene que usar todos tapabocas. Bueno, está bien, tenemos que usar tapabocas. El que predica, los que cantan, los músicos, segmentados con una pared y todo el mundo tapado. Luego, meter los zapatos en la entrada del templo en una palangana de cloro. ¿Qué le parece? Cada persona que va entrando va metiendo los pies en una palangana de cloro. Luego, tener medidores de temperatura, un aparatito que a cada persona le van poniendo en la frente así, para medir la temperatura, y si está un poquito mal de salud con algún síntoma, aunque sea catarro, aunque sea alguna cosa, mándelo para la casa, incluyendo los adultos mayores y los niños, ni siquiera se aparezcan en la escuela dominical o en el Ministerio de Educación Cristiana. Luego aparecen, estaba leyendo, no servir educación cristiana, no imponer manos, ningún contacto, distanciamiento personal en los salones con 2 o 3 sillas de distancia alrededor de cada persona, es decir, solamente el 30% de la capacidad de los salones. ¡Wow! Entonces esto agudiza y tiene con temor, y que hay, bueno, esto puede cerrar muchas iglesias. Una gran cantidad de iglesias es bastante complicado, y un aparato pueden conseguir en las montañas, en los valles, en algún sitio de las Américas. ¡Qué tremendo! Miren lo que el hombre inteligente, entre comillas, todo lo que se inventa. Pero bien, gracias a Dios tenemos que amar las autoridades, respetar las leyes y, cumplir todas las cosas que sean posibles y pertinentes. Sí, eso es posible, pero tenemos que estar como con los ojos bien abiertos por cualquier cosa. Porque todos estamos pensando que no se trata de una persecución. No. Se trata de la buena voluntad de todas las autoridades de cuidar la población, y todos somos capaces y tenemos la obligación de cuidarnos unos con otros. Es así. Sin embargo, tenemos que tener una justicia. Hay playas abriéndose, hay salones de yoga abriéndose, hay licorerías abriéndose, hay cines abriéndose, si hay estadios abriéndose, y la iglesia es esencial, y los ministros y los líderes y el evangelio es altamente esencial, tenemos que estar como los ojos bien abiertos a cumplir esas leyes, pero también a hacer sentir cierta responsabilidad y cierta defensa al derecho de ejercer el culto
y la predicación del evangelio no se vuelva tan hostil. Así que para los hijos de Dios, digo para los hijos de Dios, fundamentados en la palabra, tenemos de Dios la capacidad de entender los tiempos y todo lo que ocurre y sucederá en el futuro. La historia pasada y la por venir debe de interpretarse a la luz de la Biblia y no a la Biblia a la luz de la historia. Para los hebreos era normal la esclavitud en Egipto por unos 430 años. Pero Dios intervino sobrenaturalmente a través de plagas y castigos, endureciendo el faraón, el pueblo egipcio, y Dios hizo colapsar un imperio entero para liberar a Israel de lo normal, y ellos se encontraron con una nueva normalidad, 40 años en el desierto caminando hacia la tierra prometida. La vida en el desierto para Israel se hizo normal años después. Pero una nueva generación pasó el río Jordán, entrando a la tierra prometida, donde se convirtieron a una nueva normalidad. Los inmigrantes, la mayoría de las personas que vivimos en este país somos inmigrantes, o por lo menos originarios o descendientes de inmigrantes. Los inmigrantes en el lugar donde estábamos teníamos una habitual normalidad, pero al emigrar nos encontramos con una nueva normalidad cuando comenzamos a vivir en otro lugar, en otras culturas, en otro país. Los jóvenes solteros, cuando estos se casan y conviven, se encuentran con una nueva normalidad. Para los creyentes, los hijos de Dios, que verdaderamente se han convertido de la vieja normalidad, a través de un encuentro con Jesús, encontramos una nueva normalidad. Cuando los exploradores europeos fueron llegando a las costas de todo el continente americano, en 1492 a 1600, llegaron consigo los conquistadores para colonizar, dejando la vieja normalidad atrás, convirtiendo la vida de los aborígenes y colonizadores en una nueva normalidad. Cuando se realizó la Primera Guerra Mundial en 1914 a 1918, vino consigo una nueva normalidad. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial en 1939 a 1945, vino una nueva normalidad al mundo. Cuando explotó la Reforma Protestante en Alemania en 1517 y continuó con muchos años por toda Europa y el mundo, trajo consigo una nueva normalidad. Cuando fueron destruidas las Torres Gemelas en New York, septiembre de 2001, vino consigo una nueva normalidad. Cada hecho de impacto, sean pandemias del pasado, guerras, juicios y cosas extraordinarias pasadas a las sociedades y a las naciones, a nivel regional, a nivel nacional o a nivel global, han traído consigo siempre una nueva normalidad. ¿Qué quiere decir eso? Cambios, nuevas implementaciones, nuevos procesos, incertidumbre al mismo tiempo, inseguridad y desafíos. Dios en su soberanía siempre interviene en el curso de la humanidad y de las cosas creadas. Ojo, Dios en su soberanía siempre interviene en el curso de la sociedad y en las cosas creadas. Por lo menos permite que los sucesos ocurran, sea por mano del hombre como tal o por el príncipe de este mundo, Satanás. La palabra debe de cumplirse, simplemente cumplirse. Se interrumpe la normalidad y nos mete a una nueva
normalidad. Las crisis pueden ser anunciadas o desconocidas, y estas vienen de repente. Toda crisis trae dolor, retos, cambios, oportunidades y amenazas. ¿Qué esperamos de ella? ¿Y cómo enfrentar la nueva normalidad y los desafíos que ella trae? Número uno, lo doy rápidamente. Número uno, el liderazgo. Es en todos los ámbitos es puesto a prueba el liderazgo. En la ciencia, en la política, en la economía, en el gobierno, en las autoridades, en las sociedades, en la iglesia, todo el liderazgo está siendo a prueba en una crisis. Y me enfoco directamente en la familia. El liderazgo en la casa, en la familia, está siendo puesto a prueba en una crisis. ¿Cómo va a restaurar el sacerdocio, el liderazgo, el hombre como tal, la esposa, la mujer como tal? Comenzando el altar familiar, en su sala, en algún sitio de la casa, donde hablan sus necesidades, donde leen la palabra, dan un consejo, oran por las metas de la familia, una vez por semana, porque la iglesia, sus miembros todos están en sus casas y ahí son líderes. La iglesia está en sus casas haciendo altares familiares, una vez por semana por lo menos. Eso no es un deseo ni una instrucción, es una orden de Dios. El liderazgo es puesto a prueba en todas las dimensiones. El liderazgo en todos los ámbitos es puesto a prueba. Número dos, se revelan las debilidades y la fragilidad humana. El hombre es frágil, somos frágiles, somos débiles. Aún las naciones poderosas, los sistemas de salud y de seguridad pueden volverse frágiles. Lo hemos visto en los acontecimientos en la historia. Así que Dios quiere revelar y que el hombre note en sí mismo sus propias debilidades y su propia fragilidad, para que busque a Dios, para que se arrepienta, para que vuelva a Cristo y se afirme en el Señor. Hermanas y hermanos, esposos, padres, líderes, siervos de Dios, es necesario que expongamos nuestras propias debilidades y nuestra fragilidad para humillarnos delante de Dios. Seremos mejores en la nueva normalidad. Número tres, nos impulsa a cambiar y a traer nuevas implementaciones, como las comunicaciones, la bendita tecnología, ahora el internet. Wow, nuevas implementaciones para reuniones, para células, para orar, para esto, para lo otro. Cambios. Tenemos que descubrir maneras para poder hacer las cosas, desenvolvernos y no quedarnos atrás, atemorizados, timoratos ahí. No, la crisis nos impulsa a cambiar para bien, por supuesto, traer nuevas implementaciones. Número cuatro, fundamentalmente arrepentimiento y consagrarnos a Dios. Gobernantes, líderes, iglesia, pueblo, necesitamos arrepentimiento y consagración a Dios. La crisis nos lleva a eso, a pedir perdón y a consagrarnos. Eso traerá una nueva normalidad. Número 6, advertencia a las naciones de volverse a Dios ahora. Número 7, conlleva a otros acontecimientos en el mundo. La implementación de la digitalización, la robótica, la generación 5G. Viene el ordenamiento de las naciones para el orden mundial, etcétera, etcétera. Esto trae, amados, el conllevarnos a otros acontecimientos en el mundo. Implementaciones de vacunas, la preparación del anticristo, la apostasía creciendo, el ocultismo aumentando, nuevos acontecimientos. Número 8, obediencia y fidelidad en tiempos difíciles. En tiempos difíciles, los hijos nacidos de nuevo, discípulos, seguidores del Señor, que integramos el cuerpo de Cristo, cada uno en su iglesia respectiva, es ahí donde damos fruto de obediencia.
y damos fruto de fidelidad, de generosidad, de siembra, de servicio, aún en tiempos difíciles. Número 9, nos enseña a administrar los recursos correctamente. No estamos en tiempo de malgastar, no estamos en tiempo de proliferar en las finanzas, no estamos en el tiempo de la economía desordenada, la contabilidad desordenada. Al contrario, la crisis nos enseña a ordenar la economía, la administración, la contabilidad en cada familia, en cada hogar, en cada persona, y a apreciar el trabajo y las oportunidades. Número 10, nos acerca a la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Y la número 11, nos impulsa a cumplir el propósito y visión en el tiempo que nos queda. Una crisis no significa que va a ser toda la vida. Siempre hay crisis, hay un montón y vendrán otras. Pero eso no significa que vamos a estar encerrados siempre, confinados siempre, atemorizados siempre. No, el poder de Dios echa fuera el temor. Así que usted no pierda la visión, no pierda su liderazgo, su llamado, su emprendimiento. No pierda su don, su ministerio, su firmeza. Vamos a la intercesión, a la guerra espiritual, al evangelismo, a las metas, a las redes, aleluya, a los eventos, a la iglesia, a la familia, lo que concierne a su realización, a su emprendimiento, plantar iglesias, amén, desarrollar obras. Nada va a parar en aquello que Dios a todos nos ha llamado y nos ha ungido y capacitado para hacer ahora. Nada nos va a parar. La crisis más bien confirma que nos impulsemos a cumplir el propósito, la visión y la visión en los tiempos que nos quedan. Y cierro en este momento en el Salmo número 34. Cerramos con esta lectura. Verso 1 al 22 dice la palabra: bendeciré al Señor, Josué, en todo tiempo. En el cuadro histórico en que el salmista escribió el Salmo 34. Y a este salmista se le inspira esta declaración. Haga la suya y la hago mía en este mediodía. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Alabaré, Señor, con toda el alma. Escuchen, gente humilde, y alégrense también. Únanse a mí y reconozcan su grandeza. Exaltemos a una a su voz su nombre. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Los que a Él acuden irradian alegría. No tienen por qué esconder su rostro. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias, para defender a los que temen al Señor. Su ángel acampa alrededor de ellos. ¿Pueden ustedes mismos la bondad del Señor? Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. Ustedes, sus fieles, teman al Señor, pues a quienes le temen nunca les hace falta nada. Los cachorros de león chillan de hambre, pero los que buscan al Señor lo tienen todo. Hijos míos, acérquense y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quién de ustedes anhela vivir mucho tiempo? ¿Quién quiere vivir y llegar a ver el bien? Eviten entonces que su lengua hable mal. Eviten que sus labios profieran mentiras. Apártense del mal y practiquen el bien. Busquen la paz y no la abandonen. El Señor no aparta sus cosas o sus ojos de los justos. Sus oídos están siempre atentos al clamor. El Señor vigila a los que
hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Los justos gimen y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. El justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. El Señor te cuida, cada uno de sus huesos, y ni uno solo de ellos ninguno de ellos, o ni un solo de ellos se le quebrará. Al malvado lo destruye su propia maldad, y los que odian al justo recibirán condenación. Pero el Señor rescata el alma de sus siervos, y no serán condenados los que en Él confían.